Bueno, buen día a todos. Eh, bueno, hoy estamos utilizando la plataforma Zoom, pero vía FAU, así que tenemos la posibilidad de estar todos en una misma teórica, que eso es importante, así que este, nos resuelve algunos temitas importantes. Bueno, hoy vamos a tener la segunda charla, es una charla un poco más corta, bastante conceptual. Y tratamos de incorporar ciertas cuestiones que tienen que ver un poco todavía a la introducción en este tema de la innovación tecnológica y y el diseño sustentable. Después, una vez finalizado, hacemos un pequeño ciclo de preguntas para que ustedes consulten. Lo pueden hacer durante la charla o si no esperan a terminar, anotan la pregunta y al final pueden preguntar o consultar. Y también la idea es que puedan hacer consultas sobre la segunda consigna que hoy están entregando, y ya vamos un poco previendo qué es lo que viene. Les voy a compartir pantalla, así comenzamos. No sé si vos, Jorge, querías comentar algo más. No, no, vamos con la charla. Bueno. Bueno, ¿todos pueden ver la presentación y escuchan bien o hay alguien que no? Sí, perfecto yo. Bueno, Todo bien, por suerte, se escucha. bueno. Bueno, cualquier cosita avisan y lo vamos viendo. Bueno, hoy la idea es continuar con una segunda teórica que, como recién les decía, un poco eh, sigue siendo introductoria sobre algunas temáticas que consideramos que ustedes las tienen que comenzar a tener en cuenta. Ya si después, a partir de la tercera y cuarta teórica, vamos a comenzar a vertir conceptos más puntuales, más específicos sobre temas concretos de herramientas que ustedes van a utilizar en el rediseño de la vivienda, con criterios de diseño pasivo. Bueno, energía, recursos, diseño pasivo, diseño ecológico, diseño bioclimático, algunos de los conceptos. Bueno, ¿qué nos dice un poco la historia, ¿no? En definitiva, todo esto que nos ocurre y que hoy empezamos a tener en cuenta respecto a esta nueva forma no de ver la arquitectura, sino de esta nueva forma que nos conduce a nuevos saberes, nos conduce a tener nuevas conductas como diseñadores y proyectistas de los espacios que se habitan. Y esto está muy relacionado con la historia, con lo que nos ha pasado en los últimos 100 años prácticamente. Bien, hasta la década del 70, obviamente sabíamos que vivíamos una etapa de combustibles abundantes, económicos de cierta manera, con lo cual toda la industria de la producción en general, no solo la industria de la construcción, bueno, estuvo abocado a ese consumo energético de recursos agotables, por así decirlos, y bueno, y esta cuestión también preponderante del tema de la condición de contaminantes, ¿no? Bueno, hoy en día comenzamos a transitar, luego de este periodo de la crisis de petróleo, que ustedes ya un poco la habrán visto en historia y en arquitectura, en otras lecturas. A partir de los 70, 80 comienza una crisis donde obviamente esta situación de la obtención de los recursos y cómo utilizarlos entra en crisis, justamente, ¿no? Comenzamos a tener una nueva idea de conciencia, no solo en la arquitectura, sino en general en toda la sociedad, de, bueno, cómo vamos a habitar el presente y el futuro y qué tipo de recursos necesitaremos para poder lograrlo. Podríamos hablar de un cambio de modelo energético, ¿sí? Y hoy en día hay una gran discusión entre los científicos si realmente estamos comenzando a transitar
una nueva era solar o no. Se dicen, o algunos afirman que estamos en el inicio de una nueva era. Bien, ¿de qué consiste? Unanimidad científico-político en torno al cambio climático, escasez de recursos convencionales, aparición de energías alternativas, renovables, no contaminantes. Esta etapa de transición realmente, bueno, se puede ver en esta imagen, ¿no? Un poco los recursos extraídos, ¿sí? De la litósfera, claramente también recursos originados por el Sol hace miles y miles de años, pero bueno, son recursos agotables y ya hoy no tan económicos y por supuesto contaminantes, ¿no? Comparado a esto, bueno, podemos ver las aspas de la energía eólica. Estas son imágenes del puerto de Bahía Blanca, creo que son del año 2017, 2018. Bueno, la nueva concepción en cuanto al futuro, ¿no? El cambio de modelo energético, las energías renovables. Un poco esta imagen muestra la comparativa entre la energía solar, la vieja y la nueva. La vieja, bueno, toda la que encontramos en la litósfera, ¿sí? La energía solar contenida bajo la Tierra hace miles de años, a través de combustibles fósiles, ¿sí? Y por otro lado, la energía, o digamos, la referencia a esa llamada energía reciente, como algunos dicen algunos autores, que tiene que ver justamente con la generación de la obtención de la radiación solar y la generación de esa energía más directa, sin tener que poder extraer y consumir recursos agotables y que son contaminantes, ¿no? Bien, ¿cuál es el escenario presente y futuro? Hoy estamos más o menos en esta línea, que es la línea del año 2020, ¿sí? Esta es la Agencia Internacional de Energías Renovables, donde marca una tendencia hacia cómo venimos utilizando los recursos y cómo serán utilizados hasta el año 2050. Esta es una tendencia marcada, ¿sí? Está marcado en exajoules, ¿sí? Y bueno, vemos que prácticamente es año 2040, prácticamente ya podríamos decir que las energías renovables casi superan o superarían en porcentaje a las energías fósiles y agotables, ¿no? Bien, ¿cómo afecta el nuevo escenario a la producción de los espacios habitables? ¿Sí? ¿Cómo es la situación energética, productiva, económica y social futura? Lo que nos interesa a nosotros como diseñadores, como proyectistas, básicamente es cuáles son todas las afectaciones y en definitiva no solo pensar en el proyecto de arquitectura en cuanto a su rediseño y todas estas cuestiones que tengan que ver con el diseño pasivo y esta situación de poder refrigerar, calefaccionar con métodos naturales, ya sea con ventilación, radiación y demás, sino también pensar en la producción de los edificios, la producción de los materiales que elegiremos para nuestro proceso de diseño, para nuestro proyecto, de dónde se obtienen, se trasladan, se fabrican, contaminan, qué tipo de materiales son materiales que se degradan con el tiempo, requieren cierto mantenimiento o no, despiden algún tipo de químicos en su vida útil que pueda traer problemas en la atmósfera de nuestro espacio que se habita. Digo, hay un montón de preguntas que nos podemos hacer y generar una especie de lineamiento de cómo avanzar en un criterio de diseño, pero ya teniendo en cuenta otras cuestiones. Entonces, bueno, las técnicas constructivas y las tecnologías disponibles. ¿Cuál sería nuestro rol como arquitectos ante este posicionamiento, ¿no? Podríamos dividir en dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta: las variantes y las invariantes, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las variantes que quizás en 20 años modifiquen nuestro escenario y ya no existan más tal cual hoy las conocemos? La aplicación de técnicas constructivas, los materiales y las tecnologías disponibles, los aspectos económicos, productivos, sociales en la región actual, y las normativas, por supuesto. Las normativas irán cambiando, es indudable que las normativas se van a ir un poco endureciendo
hacia nuestro accionar como diseñadores. ¿Y cuáles son las que más trabajamos en el curso? Bueno, son las invariantes, las que sabemos que en definitiva casi con seguridad no van a modificarse en el futuro. Los criterios y las herramientas de abordaje a los distintos problemas a solucionar. Tener un formato de cómo entender un problema, cómo captarlo, analizarlo y poderlo llevar adelante, bueno, depende de nuestro funcionamiento y nuestro rol como diseñadores. El confort de habitabilidad de los espacios diseñados, bueno, sabemos que, salvo que haya algún cambio en nuestra especie en el futuro, pero el confort que necesitamos para poder habitar un espacio, diría que es raro que pueda cambiar en los próximos 20 o 30 años. Sin duda lo necesitaremos. Puede mejorar, obviamente, en el sentido de las condiciones que podamos lograr, pero no así lo que necesitamos como seres habitantes, ¿no? Bueno, los aislamientos adecuados en los edificios y sobre todo el posicionamiento frente al medio ambiente. ¿Cuál es nuestra posición? Con lo cual pueden ir mejorando las herramientas, los criterios, pero sabemos que a través de las nuevas normativas seguramente irá habiendo algunas modificaciones, pero no así nuestra condición de cómo posicionarnos. Bueno, los marcos regulatorios. Hay mucha información, nosotros les vamos a ir haciendo llegar, comenzando desde el protocolo de Kioto, la cumbre de Río, el informe Bartland, las nuevas normativas. Ahora en Europa, este año, y sobre todo en España, comienzan a trabajar con la nueva normativa de edificio de eficiencia cero o positiva en los edificios públicos y de gran escala. Significa que estos edificios tienen que generar la propia energía que consumen o positiva. Significa que tienen que generar cero, o sea, en el consumo y en la generación cero, o positivo, o sea, que le puede entregar a la red energía generada. Con lo cual esto modifica el escenario de una manera muy importante, ¿no? Bien, dicho sea de paso, sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos ya hace 2 años solicitó salirse del protocolo de Kioto. Necesita 4 años. Ahora, sabemos que todo esto tiene un grado de avance, pero también hay países que pueden retroceder, con lo cual esto no depende puramente de una situación global, sino que es más puntual de cada Estado-nación. Bien, algunas cuestiones importantes de tener en cuenta y que las vamos a ir manejando, ¿no? Y que quizás como arquitectos las tenemos que conocer, ¿sí? Bien, surge la necesidad de entender algunas situaciones y sobre todo cómo funciona la energía. Nosotros al elegir materiales, al refrigerar, calefaccionar un espacio, obviamente tenemos que tener ciertas nociones mínimas y básicas sin estudiar puramente cuestiones físicas específicas, pero sí tener alguna idea sobre determinados conceptos como lo son la termodinámica y la entropía. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica básicamente es la parte de la física que estudia la transferencia del calor, ¿sí? La conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Con lo cual, todas estas leyes que terminan un poco dominando los materiales y qué composición con estos materiales realizamos, por ejemplo, de las envolventes de un edificio, ¿no? Tienen mucho que ver con la termodinámica. Y no solamente en los materiales, también en la atmósfera. ¿Sí? Bien, como todo sistema cerrado, que ahora un poco lo vamos a ver, que refiere al concepto de entropía, sabemos que cualquier cuerpo puede ganar o perder energía, ¿sí? Cualquier entorno o ambiente, ganarlo o perderlo o transferirlo. Ejemplo de ello, por ejemplo, el sistema de calefaccionamiento o refrigeración a través de geotérmica. Sabemos que la temperatura de la Tierra a determinada profundidad, según en qué partes del planeta, podemos hablar de 4 o 5 metros, está siempre a 14 grados, en el verano y en el invierno, con lo cual, a través de la termodinámica podríamos
tanto el aire del interior de un ambiente, o sea, la atmósfera, ¿sí? O a través de conductos de agua podríamos tranquilamente enfriar o calentar cualquier, ya sea gaseoso o a través de aire, y llevarlo a esa temperatura. Supongamos, acá está el ejemplo, en invierno tenemos un grado de temperatura, ¿sí? Pasando este líquido, o a veces también haciéndolo a través de aire, y llevándolo a una zona de profundidad donde tenemos 14 grados, obviamente por termodinámica se va a calentar a 14 grados, y simplemente trasladando ese agua o ese aire con esa nueva temperatura, nos va a por lo menos acercar de 2 grados a 14, y apenas tener que elevar 4 grados más o 5 un ambiente para que tenga una temperatura adecuada. Con lo cual hay muchos recursos naturales que se pueden, en definitiva, utilizar. Bueno, el famoso tema, ¿no? Cuando en invierno abrimos la puerta de nuestra casa y enseguida se enfría el ambiente. Si tenemos un ambiente calefaccionado en invierno, que es el de una vivienda, y tenemos el aire exterior que está a una temperatura 6, 7, 8 o 10 grados menor, obviamente la menor cantidad de aire calefaccionada, que es la interna, se va a perder o se va a unificar con esa energía y con esa temperatura de aire exterior, con lo cual claramente esta situación de la transformación de la energía cumple un rol importantísimo en entender cómo podemos mejorar la condición de habitabilidad de una vivienda. Algo muy importante a mí me pasó cuando hace unos años comenzamos a trabajar bastante con Jorge en todo este tema de la energía y demás. Para mí fue un gran descubrimiento como arquitecto, y la verdad que debo reconocer que no me lo explicaron durante mi carrera, y hubiera sido muy importante, por cierto, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, siempre se transforma. Con lo cual, durante esta transformación se ponen de manifiesto todas las formas de energía. La podemos conservar, la energía, al final de cualquier proceso de transformación energética. Nunca puede haber más o menos energía que la que había al principio. O sea que siempre se mantiene, con lo cual la energía no se destruye. Se puede transferir, la energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, ondas o trabajo. Esto pensémoslo cuando diseñamos un panel de envolvente, por ejemplo, ¿no? O el famoso tema o problema de los puentes térmicos, inclusive. Y la degradación. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo, y la otra se pierde en forma de calor o ruido, ¿sí? Con lo cual son algunas definiciones de física, pero me parece que un arquitecto diseñador en esta era ya no las puede no concebir, sobre todo cuando elegimos la materialidad de nuestro edificio. Bien, ¿a qué nos referimos con el concepto de entropía? ¿Sí? La entropía describe la degradación cualitativa de la energía que contiene un sistema. El planeta Tierra se entiende como un sistema cerrado, no es 100% cerrado, ¿sí? Porque sabemos que puede haber algunos ingresos y egresos, pero que son cuestiones mínimas de los meteoritos o algunos gases que se puedan escapar, pero en sí lo tomamos como un sistema cerrado, con lo cual es un sistema que está en equilibrio. Todo lo que atente en cuanto a contaminación y recursos que se agotan, justamente conforman ese inicio de desequilibrio. Con lo cual el concepto de entropía, ¿sí? Hablamos de que tiene que ver con albergar ciertos recursos que son naturales, obviamente, y cada vez que generamos contaminantes o problemas en este sistema cerrado, bueno, se genera o nos alejamos un poquito más de esa entropía, que es el posible equilibrio, ¿no? Bien, ¿cuáles son las fuentes de energía? Un cuadro bastante simple donde habla de las no renovables, las renovables. Vamos a tener alguna charla de energías renovables más hacia el final del curso. Pero bueno, un poco para que puedan ver más o menos, hablar de energías contaminantes, energías limpias, convencionales, las alternativas. Bien, cuando hablamos de crisis energética, hablamos de crisis ecológica, ¿sí?
con lo cual sabemos que este problema de la energía es el problema en el cual hoy cómo habitamos el planeta, ¿sí? Y el mal uso de esas fuentes, con lo cual esto genera un nuevo entorno a afrontar energéticamente respecto al posicionamiento de los proyectos de arquitectura. Podríamos describir dos propuestas o dos tendencias, ¿sí? Que se inician en la década del 60, del 70. Por un lado, el empleo de los recursos pasivos procedentes de la arquitectura vernácula, ¿sí? Y por otro lado, las tecnologías de punta y de captación solar y eólica. Podemos hablar de que ambos tendrían un buen funcionamiento. En la actualidad puede ser, pero son posturas. Hay diseños que tratan de tener una mirada más hacia lo vernáculo y de poder utilizar más fuentes naturales, y hay otras miradas que tienen que ver más con el uso de la tecnología. Bueno, aparece esta dicotomía entre los conservacionistas y los desarrollistas. Obviamente unos consideran ese retorno un poco a cuestiones vinculadas a los principios de la termodinámica y de lo utilizado poco más hace quizás entre 50 años y 100 hacia atrás, y los desarrollistas que obviamente plantean que a través del uso de la tecnología podríamos resolver todas estas problemáticas, ¿no? ¿Cuáles son los marcos regulatorios hoy existentes? ¿Sí? Por un lado tenemos en Argentina las normas IRAM. Son algo antiguas, pero son normativas hasta llegar hasta la del año 2014, donde habla de la etiqueta de eficiencia energética de calefacción para edificios. Está en muy pocas ciudades implementada, no es obligatoria, pero bueno, ya está iniciado ese proceso, con lo cual todos nuestros proyectos, nuestros diseños, pronto deberán de pasar por esta serie de normas. Después aparecen otras, ¿sí? Que tienen que ver también con algunas normativas extranjeras, pero no son de aplicabilidad en lo local. Cuando hablamos de esta normativa de etiqueta local, bueno, comienza en el año 2009, recién hasta el año 2017 se modifica la norma, o sea que tiene un proceso bastante lento, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con la demanda de energía en viviendas unifamiliares y multifamiliares. Significa que este sistema de etiquetado tiene que ver con, por ejemplo, ustedes ya pueden tener alguna experiencia cuando habrán comprado algún electrodoméstico, por ejemplo, alguna heladera, un lavarropas, un lavasecarropas, o un aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Donde puedan entender, bueno, qué categoría de eficiencia en cuanto a consumo energético posee. Además, esta etiqueta obviamente agrega algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de esa vivienda que se está aprobando bajo norma, ¿no? Sí se está aplicando ya en la ciudad de Rosario. Si ustedes entran en la página de obras particulares van a ver que hay un procedimiento que uno puede realizar cuando uno va a ingresar un proyecto. Es bastante simple, no abarca mucha complejidad, pero sí por lo menos tiene en cuenta que concretamente las envolventes posean un K térmico adecuado y unas condiciones de habitabilidad necesarias, ¿no? Bueno, te hago el pase, Jorge, así avanzás con... Dale. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el diseño relacionado a todos los aspectos de la sustentabilidad. Siguiente, Julián. Primero, entender cuál es el diseño arquitectónico desde el punto de vista sustentable. Bueno, ya hablamos la vez pasada un poco acerca de esto, y es considerar durante toda la etapa de proyecto y de construcción de la arquitectura a los tres factores que componen el desarrollo sostenible. Estamos hablando de los factores económicos, de los factores ambientales y los factores sociales. El abordaje de estos elementos tiene que ser conjunto, por lo cual la arquitectura desde el punto de vista sustentable se transforma en un proceso dinámico, es decir, la incorporación constante de los tres elementos simultáneamente. Lo que va a suceder en todo caso es que va a crecer en complejidad, es decir, es un procedimiento gradual, ¿sí? Pero la comprensión o el entendimiento de incorporar los tres elementos deben estar desde el principio, desde que uno evalúa hasta las estrategias que propone.
y en todo caso se implementa en complejidad, digo, que crece con el grado de complejidad. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es diseño pasivo, ecológico y bioclimático. Lo podemos encontrar que se utiliza indistintamente para dirigirse a una misma cuestión. Esta figura que aparece acá se está extraída del libro Un Vitruvio Ecológico, que incluso está en la biblioteca de la facultad, lo pueden consultar por internet, creo que también está. Y acá lo que hace un poco es, a través de un corte constructivo y arquitectónico, obvio, tratar de sintetizar diferentes tipos de estrategias, ¿no? Rara vez en un prototipo arquitectónico como es la vivienda que están tratando ustedes, pueda llegarse a incorporar todos estos elementos, ¿no? Yo creo que está ahí más a manera de ejemplo. Si ustedes miran, por ejemplo, empezando desde la cubierta, van a encontrar la existencia de distintos tipos de paneles que trabajan con el sol, esa cumbrera que lo que hace es traer el aire caliente por diferencia de densidad, la existencia de una cubierta verde, y después diferentes formas de abordar la ventilación con diferentes tipos de abertura, por ejemplo. Como también aparece por ahí, por la parte de lo que es el terreno, una suerte de especie, digamos, de forma de refrigeración utilizando la tierra, ¿no? Una cuestión geotérmica, digamos. Pero no digo que no es posible utilizarlos conjuntamente, pero sí depende de una evaluación previa. Esto no puede implementarse arbitrariamente. Vamos a ver un poco las diferencias que pueden llegar a haber entre cada aspecto de diseño pasivo, ecológico y bioclimático, más allá de que se suelen considerar bajo un mismo concepto a todas. Siguiente. Diseño pasivo. Bueno, Julián dijo el diseño pasivo está basado un poco en la vivienda vernácula. Sí, es verdad, la vivienda vernácula en ese momento histórico no tenía una existencia de energías artificiales como lo tenían hoy, y obviamente había que recurrir a los medios naturales. El diseño pasivo, ¿qué es lo que hace básicamente? Básicamente lo que toma son los elementos de la naturaleza para lograr el estado óptimo de confort físico y ambiental de los espacios, es decir, a través del sol, a través de la ventilación. ¿Esto qué implica? Implica que tiene que haber conocimientos previos de parte del proyectista de, primero, cuáles son los aspectos climatológicos y, en segundo lugar, qué cualidades tienen esos aspectos climatológicos, es decir, qué fenómenos caracterizan a cada uno de ellos, cómo es el viento, de qué manera se mueve, cómo se origina, cómo es la radiación solar, de qué características. Entonces es más bien una tendencia a un logro de eficiencia energética para lograr el confort, lo que es diseño pasivo. Ahora veamos la próxima. Siguiente. La próxima es diseño ecológico. ¿Qué se busca con el diseño ecológico? Hay una posición fundamentalista, podríamos decir, una posición de ideológico, teórico, que tiene que ver con la convivencia íntima con el medio ambiente. Por lo cual, no solo retoma esa cuestión de diseño pasivo, que sí la contempla porque está contemplando el medio natural, pero también trata de abastecerse al máximo con la materialidad que le otorga el medio. Es decir, trata de evitar en lo máximo posible el proceso industrial para reposicionarse con la utilización de materiales tal como se los encuentra en el lugar, para luego ser trabajado cuasi artesanalmente y ahí producir el espacio construido. Tomar esta realidad hoy es casi imposible, no podemos negar la situación en la que nos encontramos, no podemos negar el desarrollo científico y tecnológico, pero sí pueden ser compartidos en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, como están ahí, el uso de materiales naturales, la disminución, por sobre todo lo que es el impacto ambiental y la contaminación, el ahorro energético y, en cierta medida, también el reciclado de acuerdo a la materialidad preexistente. Siguiente. Y llegamos al último caso, que es el diseño bioclimático. En síntesis, el diseño bioclimático, lo que lo diferencia del resto es que tiene un desarrollo científico.
tiene un programa estudiado. Es decir, mientras que el resto tenía una cuestión dirigida más al ahorro energético y otro posicionado más a la convivencia óptima con la naturaleza, aquí lo que existe es una planificación. Y entonces se establecen una serie de pasos para llegar al hecho construido. Se hace un análisis del medio ambiente, se elabora un informe sobre cada una de las cuestiones, entendiendo como ambiente también los hechos culturales y humanos, tecnológicos, los de la naturaleza, las variables económicas, y a partir de allí se diagnostica, es decir, se tratan de establecer conclusiones que lleven a la elaboración de un programa, y ese programa desarrolle determinado tipo de detalles, cómo van a desembocar hacia lo que es un proyecto, para después entrar en lo que es la fase ejecutiva, que es la construcción propia del hecho arquitectónico. La diferencia con el resto es que es totalitaria. Toma todos los aspectos. Está tomando los aspectos de climatización, los aspectos construidos, los aspectos económicos y tecnológicos, mientras que la otra ya tenía posturas más específicas. Más allá, repito, de que se suele utilizar indistintamente cada uno de estos términos. Siguiente. Esto tiene que ver un poco con el trabajo que ustedes han hecho. Los diferentes pasos o factores a analizar para después tratar de construir o de llegar a lo que es la arquitectura. En principio, todo lo que tiene que ver con las consideraciones del medio natural. Los dividimos en datos climatológicos y datos que da el entorno. En cuanto a climatológico, tiene que ver con todas las variables del clima, ¿no? Estamos hablando de la radiación solar, el movimiento del aire y los recursos hídricos no de la naturaleza, sino del clima. Y esto obviamente desemboca en todas estas cuestiones que tienen que ver con los aspectos climatológicos, la temperatura, sensación térmica, heliofanía, los vientos, la presión atmosférica, que es un dato importante, aunque como es el menos visible dentro de los análisis, tiene una carga importante en cuanto a la sensación térmica. Las lluvias, obviamente, y la humedad, estos son ambos recursos hídricos. Y por el otro lado, lo del entorno, que tiene que ver todo aquello que se desarrolla en la litósfera, aunque también tendríamos que haber dicho la hidrósfera, que tiene que ver con el suelo, con el relieve, con la vegetación, con el tipo de forestación y con los cursos de aguas existentes frente al entorno donde se va a implantar. El otro de los aspectos, siguiente, tiene que ver con las consideraciones de los recursos. Y aquí los hemos dividido prácticamente en lo que son de sustancia natural y artificial, que es lo que hablábamos hoy con el tiempo de viviendas ecológicas, ¿no? Se relaciona más con eso, o sea, sustancias naturales, ¿de qué tipo? ¿No? Empieza a ser materia prima. Bueno, los que son de origen mineral, vegetal, animal, rara vez, pero se utiliza, y de origen líquido. Y después vienen aquellos que tienen que ver más con la producción tecnológica, que son los de sustancia artificial, y que está referido a toda la materialidad producida por el hombre a nivel industrial. Esto que genera también recursos humanos. En consecuencia, esos recursos humanos toman o tienen diferentes capacidades para desarrollarse la actividad específica de cada punto de lo que es la consideración constructiva. La otra de las cuestiones, siguiente, tiene que ver con lo que le habíamos pedido también, que son las referencias culturales. ¿Qué estrategias, qué modos se han desarrollado o se vinieron desarrollando tradicionalmente y que aún quizás se conservan, de acuerdo al entorno que estamos analizando, que hayan sido útiles en cuanto a convivencia y aprovechamiento de los recursos del medio ambiente? En las morfologías, en la distribución de las funciones, en las estrategias que tienen respecto al entorno y al clima, y en el tipo de materialidad utilizado. Estas son más o menos una de las cuestiones también que le habíamos pedido en el análisis. Bueno, habiendo barrido estos tres aspectos de análisis referente a lo que es la arquitectura sustentable, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a ver esta vivienda sencilla que elaboró el arquitecto Peter Kuciak, que es de Polonia. Es una vivienda de 175 metros cuadrados, está construida en el año 2007
y se ubica en una región que se llama Lago Laca en Polonia. Siguiente. Acá lo vemos, está ubicado al sur de Polonia, dentro de la región de Silesia. Silesia no es una región propia de Polonia, sino que comparte como medio natural, junto con lo que es República Checa y Eslovaquia. Es un área de meseta, aunque esté cercano a lo que es los montes próximos de los Urales, pero básicamente se trata de un área de llanura, digamos. Siguiente. Analizando el medio natural, ¿cuáles fueran las referencias que ha tenido en cuanto a clima y entorno el arquitecto para diseñar esto? En principio, hablar del tipo de clima. Es un clima continental húmedo, es decir, se encuentra en una zona donde convergen dos tipos de climas. Por un lado, el clima oceánico, que le llega desde el oeste, digamos, a través del Atlántico, y otra zona más bien de característica de clima continental, aunque suele estar invadido, digamos, por vientos de regiones polares que llegan desde el Polo Norte. Ahí vemos, bueno, los datos, ¿no? Temperatura, sensación térmica, heliofanía, esto nos van a ir dando las características que va a necesitar, ¿no? Estamos hablando de medias en el invierno bajo 5 grados, mientras que las de verano parecieran ser suaves. Hay un promedio de 14 grados, digamos, ¿no? Y las velocidades del viento, bueno, que no son muy altas, estamos hablando entre 19 y 30 kilómetros por hora. Probablemente el tema de temperatura se haya variado un poco de acuerdo a lo que se viene produciendo con el cambio climático y las temperaturas sean un poco más elevadas el día de hoy. Siguiente. Respecto al medio natural, el entorno. Primero, la altura sobre el nivel del mar, está ubicado a una altura, digamos, promedio. El relieve es importante saber, es una llanura, el tipo de suelo es un suelo de erosión básicamente rocosa, o sea que tiene firmeza superficial, lo cual estás hablando que el tipo de fundaciones no tiene que ir demasiada profundidad para encontrar sus bases. La firmeza la va a encontrar prácticamente en las primeras capas de la superficie. Y después el tipo de vegetación, ¿no? Está conformado con un determinado tipo de pastizales que suele ser alto, y después vemos el tipo predominante de forestación. Creo que el más predominante de todo es el alerce y está bastante cercano a lo que es la conformación de la vivienda. Siguiente. Los recursos. Acá habla de materias primas. Primero lo que es la producción industrial, pero también la existencia de qué materiales le son propios del lugar y a su vez sufren un proceso industrializado, pero tienen la ventaja de la cercanía, es decir, de haberse desarrollado en el entorno mismo donde interactúa, ¿no? Supongamos nosotros tener que desarrollar una vivienda en determinada región del país y necesite producción de determinados elementos de la provincia de Buenos Aires, y esto en consecuencia llevaría a la carga del gasto de transporte, ¿no? Entonces, ya ahí hay una complejidad económica que va en contra o tergiversa un poco la idea de esto de arquitectura sustentable. El manejo de elementos como la madera propia de ahí lo hace que tenga una carga no solo económica, sino de aprovechamiento ambiental mucho más significativa. Y después los rasgos culturales, que son importantes saberlo, que es la forma de interacción, la forma como convive, cómo se comporta el habitante en este tipo de vivienda. El rasgo es que tiene un importante el desarrollo de la vida familiar, es decir, consideran la vida en la vivienda como un lugar de interacción importante. Vamos a ver cómo se van a replicar todos estos rasgos. Siguiente. Las referencias arquitectónicas, esto es la arquitectura vernácula. En este caso, una vivienda tradicional de Polonia es la vivienda Lenco, que se trabaja con un cierto factor de forma. Acá vemos un volumen cuasi rectangular. Fíjense el tamaño y la forma de las aberturas, el material utilizado, el tipo de material utilizado en la cubierta, porque esto nos van a dar algunas pautas también en cuanto a lo que es el desarrollo de la vivienda. Siguiente. La que sigue. Ahí vemos la plantación.
está muy cercana al lago. Acá se ve todo el follaje de alerces que está justo al lago, pero también por las espaldas de la vivienda tiene un grupo importante de este tipo de deforestación, ¿no? Y está ubicado en un área medianamente llana. Siguiente. La que sigue, Julián. Ahí está. Bueno, esto habla un poco de la conformación anterior. ¿La anterior? ¿La anterior? Sí. Acá. No, la que sigue. ¿La planta querés? Sí, ¿Esta? esa. Bueno, ahí lo que está mostrando un poco es la distribución de los espacios y la forma. Hoy hablábamos de qué tipo de vida lleva el habitante de Polonia. Bueno, acá se empieza a replicar, donde aparece el espacio conjunto y las funciones que se van dispersando hacia los laterales. Y esta misma idea se va replicando a medida que crece en altura. Fíjense, la forma es compacta, es casi un cuadrado en planta, mientras que en altura empieza a desarrollarse con cierta pendiente, y fíjense también el tipo de abertura, esa cuestión rectangular, tanto apaisada como en vertical, que retrotrae un poco esa idea de cómo se trabajaba en la arquitectura vernácula. Siguiente. ¿Cómo interactúa con los elementos climáticos? Cuando hicimos el análisis del medio natural, fíjense, por un lado, tiene un tipo de ventilación cruzada que favorezca en los meses de verano. Ahora, dijimos que los veranos supuestamente no eran tan rígidos, estábamos hablando de un promedio de 14 grados o de 19 grados, sin embargo, tiene un aprovechamiento importante para el invierno, que si ustedes ven en la pendiente inferior, ahí se desarrolla un invernadero. En consecuencia, en un periodo de verano, ante la incidencia solar, necesita efectivamente tratar de evacuar lo máximo posible el calor acumulado en el aire interior, por lo cual esto aumentaría y en consecuencia sería una cuestión problemática en el verano, pero al existir los modos de ventilación y suponiendo que los veranos no son tan rígidos, no existiría ningún problema con eso. Cuando la vivienda tiende a ser más hermética durante el periodo invernal, bueno, se aprovecha todo este efecto invernadero, que es, digamos, la parte más crítica y la más predominante de esta región. Y la otra cuestión tiene que ver con la pendiente de las cubiertas, que no tiene que ver tanto con las lluvias, que las lluvias son promedio, sí con la aerodinámica dada para el paso del viento. O sea, en el sector bajo, en la parte inferior, se produce una ventilación cruzada, mientras que en la parte superior le da dinámica para que el aire pueda correr y no golpee directamente sobre la superficie principal, por lo cual está orientado al sur. Está orientado al sur porque en esas latitudes, el sur de ellos es como el norte nuestro, digamos. La aparición del sol del este y la puesta en el oeste se recorre por la bóveda a través de lo que es el eje sur y no del norte. Siguiente. Y acá vemos la forma, ¿no? Y tiene una explicación, esa cuestión casi cuadrática que tiene más allá de la pendiente y del volumen que resalta, y que tiene que ver con el factor de forma que responde de acuerdo al tipo de lugar donde está instalado. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el coeficiente de forma, la relación entre el volumen y la superficie. Del cociente entre ambos, lo que sale es un factor, ¿sí? Que puede variar de acuerdo al tipo de clima donde está inserto. Fíjense que el caso 1 es para climas fríos, y este es un dato no menor, digo, porque se relaciona directamente con este clima que presupone la predominancia del frío por sobre el calor. Mientras que el resto de las formas se van acercando más a tipos de clima diferentes. Por ejemplo, vemos el punto 4, a pesar de los recortes, tiene una forma alargada y tiene que ver con los climas cálidos húmedos. Esto como para que tengan en cuenta, porque ustedes tienen que ir desarrollando en diferentes climas, y digo, les puede llegar a servir toda esta cuestión.
Siguiente, Julián. Acá empezamos a ver un poco la materialidad. La predominancia de la madera en las envolventes. Esta es madera de alerce, tratada industrialmente, pero digo, esa madera que ustedes ven en la fachada tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la forestación que está por detrás. Mientras que el volumen central aparece con un color negro y con otro tipo de materialidad. Vamos un poco a la explicación del color. Tiene que ver con esta cuestión de ganancia de la radiación solar. Ahora, vamos a ver que la vivienda está muy aislada. Entonces parece que hubiera una contradicción. Digo, tengo superficies oscuras para tener mayor absorción solar, pero cuando en otro lado lo encuentro que está aislada. Bueno, la explicación tiene que ver muchísimo con lo que explicó hoy Julián con el tema de la termodinámica. Hoy Julián dijo, la energía no se pierde, se transforma. Y cuando hablamos de aislantes, acá hay que tratar de entenderlo bien. Un aislante estanco es un aislante que no deja pasar nada. Ahora, un aislante térmico retrasa el efecto. Retrasa el efecto, pero no lo anula. Es decir, si nosotros que no queremos que ingrese calor a la vivienda, lo que va a hacer es tardar, pero en algún momento el calor va a entrar. Igualmente se sucede en los periodos de invierno, digamos. Nosotros podemos calefaccionar interiormente, pero el calor, si tiene un aislante, se va a disipar, le va a costar mucho más porque se va a retrasar mucho, pero en definitiva se va a ir disipando por esta cuestión de que la energía se sigue en movimiento. Siguiente, Julián. Y acá vemos la materialidad. Fíjense lo que es esa fachada y las cubiertas que están en negro. Son el mismo tipo de pizarra que utiliza la arquitectura vernácula. De la misma forma que trabaja con aberturas similares a lo que trabaja la arquitectura vernácula y utiliza materiales del lugar. Entonces, vamos dilucidando ya a esta altura que tanto materialidad, diseño constructivo, cuestiones culturales se van aunando en un resultado arquitectónico que va teniendo en cuenta estos factores. Y no lo está analizando como la arquitectura sustentable. Lo que está haciendo es introducir criterios de sustentabilidad en cada uno de los factores que conforman el proceso del proyecto. Cuando contempla la materialidad, cuando contempla la proyección, cuando contempla el usuario, cuando contempla el modo de usar los espacios. Digo, se van recapitulando todos los elementos para conjugarse, y no es que se transforma en una arquitectura sustentable, se transforma en una arquitectura que empieza a considerar todos los factores económicos, sociales y ambientales, y trata de tener un resultado óptimo. Sí, la siguiente, Julián. Bueno, aquí vemos detalles constructivos, ¿no? La existencia, por sobre todo, de la madera que da hacia el exterior. Fíjense la cantidad de aislante que tiene muchísimo. Y empieza la existencia de lo que es, si ustedes ven a la derecha de la pantalla, una cuestión de uso de cubierta verde. Sigamos. Siguiente, Julián. Acá está la cubierta verde. Yo, en particular, la anterior. En particular, pienso que el tema de la cubierta verde, anterior, Julián, no sé si en este caso es un uso acertado. La siguiente. ¿Por qué? Porque se encuentra en un medio natural donde ya está el verde. Entonces digo, ¿para qué utilizarlo? Porque en definitiva, ¿cuál sería? Cuando uno utiliza elementos verdes con una carga de tierra importante, es porque necesita que el suelo por donde habita, el lugar donde está, tenga mayor absorción de agua, mayor absorción de polución, pero acá también lo que puede ocurrir es que lo esté utilizando con capacidad térmica. De todas maneras, yo creo que lo podría haber solucionado solo con aislante térmico, y no utilizar este tipo de cubierta extensiva porque no tiene otro uso que no sea esta cuestión que tiene que ver con lo térmico y con el desarrollo, digamos, de la solución de factores que son negativos, pero que en definitiva, digo, puede estar o no en esta situación. No así, por ejemplo, en un medio sellado como es una ciudad, que ahí sí tendría bastante justificación. La siguiente.
Y por último vemos la aplicación de tecnología. Lo que comentaba hoy de alguna manera Julián también, ¿no? ¿Cuál es la postura? Digo, referirse constantemente solo a lo que le provee el entorno o empezar a hacer uso de la tecnología también. Bueno, podemos hablarlo de híbrido, pero en definitiva no está mal negarlo, ¿no? Porque en definitiva lo que está haciendo ahí es tratar el ahorro energético aprovechando un medio de ganancia gratuita, energética, que tiene que ver con el sol. Son colectores solares, no son paneles fotovoltaicos. O sea, esto no es para aprovechamiento eléctrico, sino que tiene que ver con una cuestión de calefacción o de agua caliente. Te paso, Julián. Bueno, bien, muy interesante el ejemplo que acaba de mostrar Jorge. Y ahora, un poco en contrapartida, la idea es mostrar un proyecto, un espacio habitable con características bastante diferentes, pero quizás teniendo una mirada más un poco hacia esa situación del aprovechamiento también de los recursos, como bien explicaba Jorge, pero con otras herramientas. Obviamente inserta en otra región, otro clima, otra sociedad, otra cultura, bastante diferente que la polaca, ¿no? Estamos hablando de esta clásica vivienda vietnamita, ¿sí? Que son viviendas con terrenos de aproximadamente en promedio 4 metros de ancho, con lo cual hablamos de vivienda de 3 o 4 niveles de altura, por lo general, y en promedio, y con terrenos bastante angostos, con lo cual esto ya cambia esta situación de la vivienda de la periferia, de la vivienda como la que mostraba Jorge, sino ahora ya pasamos a un entorno urbano bastante más denso y más complejo para trabajar con una vivienda que contemple diseño pasivo y por supuesto en un medio urbano, ¿no? De todas maneras, además de estas características que los arquitectos, en base a su creatividad y al diseño, nos parece muy, muy importante destacar que también hay una mirada hacia la arquitectura vernácula, o sea que no solo refiere a la inventiva y la creación propia de estos arquitectos en cuanto a su diseño, sino también a esa mirada de la vivienda vietnamita. Hablamos de un lugar donde hay muy poco acceso a los recursos, donde hablan que esa zona tienen cortes de energía eléctrica constantemente todo el año, prácticamente en verano, todo el verano, con lo cual los recursos energéticos para el mantenimiento son muy escasos, ¿no? Bien, es una vivienda que podemos llamar bastante económica, ¿sí? Tanto por su costo. El clima es un clima tropical, muy caluroso y muy húmedo, ¿sí? Estamos hablando de Ho Chi Minh en Vietnam. Tiene 10 millones de habitantes, una ciudad sumamente densificada. Y bueno, tiene unas precipitaciones que son muy, muy grandes, muy intensas de mayo a octubre, y es bastante seco de diciembre a abril, con lo cual tiene esta dualidad de que en sí, digamos, tiene cambios bastante importantes referidos de una estación a otra. Una humedad promedio bastante alta, por encima del 80%, ¿sí? Y no tiene tanta variación de temperatura entre el invierno y el verano, ¿sí? Que es otro punto también a tener en cuenta. ¿Cuáles fueron las premisas de los proyectistas? Reintroducir la naturaleza en los espacios habitables, la respuesta al clima y la belleza tropical de Vietnam. Un poco haciendo referencia a esta situación de la típica vivienda vietnamita y de entender a la arquitectura vernácula como base de fundamento y de teoría para utilizar las herramientas para el actual diseño. Generaron un programa con 5 puntos. La vivienda clima que posee un bajo consumo energético. Solo los extremos se exponen al intemperismo, al fondo y solamente la azotea, la cubierta, con lo cual ya no hay tantas posibilidades como en una vivienda que tiene todas sus caras libres de ver cómo la podemos orientar y hacia dónde ubicamos los locales, sino que los proyectistas tienen un grave problema que es
justamente un terreno de 4 metros con una orientación casi únicas o diríamos obligadas, porque dependen de la trama urbana, con lo cual ya no hay tanta posibilidad de poder orientar mejor o no determinados locales. Bien, ¿cuáles son las protecciones durante el año frente al calor y a ese sol tropical? Optimizar el flujo de aire, ¿sí? Que nosotros sepamos casi a la perfección por dónde queremos que circule el aire y de qué manera, justamente. Y optimizar el control solar y la luz natural indirecta. Bueno, podemos ver la planta, ¿sí? Extremadamente angosta, obviamente, ya contemplando los y las circulaciones, podemos ver que los espacios son no solo chicos en metraje, sino que también son bastante problemáticos en cuanto a su resolución. Ya cuando empezamos a ver el corte nos empezamos a dar cuenta un poco de la mano de la creatividad, del proyecto de arquitectura, que trata de generar esa situación de segunda envolvente verde, con esas especies de maceteros de hormigón, donde obviamente nos da la posibilidad de que pase el aire, pero que también se pueda refrescar ese aire. Y esta situación de poder lograr espacios intermedios que nos brinden iluminación directa o indirecta, ya sea a través de las circulaciones posteriores o a través de estos elementos interiores que provocan el paso de la luz, justamente. Bueno, estos son los sistemas de maceteros que logran incorporar vegetación en esos niveles de altura, ¿sí? Y que, bueno, se van relacionando un poco, en definitiva, con la situación de coordinación modular, dimensional, que la vivienda tiene. En este caso no vamos a analizar tanto la cuestión de la materialidad y de la innovación tecnológica, sí estamos un poco evaluando la innovación en cuanto a la creatividad, más que nada. Bueno, el diseño de cómo realmente el aire atraviesa la vivienda. No solo, hoy por ejemplo Jorge comentaba cómo la vivienda polaca a través de la forma lograba esa ventilación cruzada, o en el caso de la inclinación de la cubierta, ese impacto de ese viento predominante. En este caso la vivienda prácticamente en esos apenas 4 metros y en toda esa altura, por ese viento predominante que generalmente se da sobre la parte frontal, bueno, logra introducirlo prácticamente en todos los espacios habitables de esa vivienda y de esa manera lograr un confort adecuado, aprovechando justamente esa situación. La importancia de la vegetación está relacionada con la situación de poder refrescar ese aire tropical, bastante caliente, húmedo, y esta vegetación bastante frondosa en sí, con toda esta situación de maceteros, logra no solo dar cierta sombra, sino también, bueno, bajar un poco esa temperatura, ¿sí? Bien, el proyectista comenta, ¿no? Hicimos una sombra e invitamos al viento a entrar a la vivienda. La fachada verde y la azotea ajardinada protegen a sus habitantes del sol directo, el ruido de la calle y la contaminación. La ventilación natural a través de las fachadas y 2 claraboyas permiten que la casa ahorre energía en un clima duro. Nos remitimos a los principios bioclimáticos de la caja tradicional vietnamita. Bueno, no es un tema menor, digamos, ¿no? En definitiva está dentro de los preceptos de los diseñadores, del estudio que da. Bueno, incorpora algunos elementos verdes también en azotea, y obviamente tampoco deja de lado la situación del confort y la espacialidad de cada uno de los ambientes. Vemos que hay un croquis donde comienza a pensar los espacios desde las visuales. O sea, que no solo desde el clima, desde la situación del sector ajardinado, en cuanto a esa segunda envolvente verde, sino también, además de la situación de la ventilación, la situación de la iluminación. La radiación solar, podemos determinar la inclinación
y saber perfectamente cómo incide sobre nuestro proyecto en las distintas etapas del año esta radiación solar, con lo cual el diseño de la parte de estas dobles envolventes, de los elementos vidriados de cubierta o en estas claraboyas centrales, podemos determinar en nuestro proyecto cómo va a incidir. Con lo cual, el diseño de la iluminación natural directa y el diseño de la iluminación natural indirecta también es posible de poder. Ahí nosotros tratamos de hablar de ese proyecto integral. Bueno, nos estamos refiriendo un poco a la incorporación de un montón de aspectos que generalmente en nuestro aprendizaje como arquitectos en la facultad no han sido incorporados, claramente. ¿Sí? Con lo cual, bueno, nunca es tarde, pero no hace falta ir a generar un proyecto a Ho Chi Minh para tener en cuenta en nuestro proyecto, en el caso de ustedes que tienen un proyecto para rediseñar, bueno, ¿qué aspectos comienzan a tener en cuenta referidos a la iluminación natural y a la ventilación natural? Bueno, en este caso aparece el esquema sobre el movimiento del aire. ¿Cómo logran realmente atravesar esas diferentes partes de envolventes, que ya no es una sola, sino que son varias? Podemos hablar que la fachada frontal y trasera con vegetación también forma parte del envolvente. Cuando hablamos de ese sector que envuelve el edificio, podemos ver prácticamente todo este sector que tiene casi 1 metro y algo de espesor. ¿Sí? Con lo cual se empieza un poco a desdibujar una línea que envuelve puramente el edificio, sino que es bastante más complejo, ¿sí? Y que a través de esa situación podemos generar determinada complejidad en nuestra piel para poder lograr lo que necesitamos para ese espacio que diseñamos, ¿no? Para esa situación de confort y de diseño interior. Bueno, el movimiento del aire a través de estas claraboyas, que también, además de iluminar, también pueden provocar esa situación de poder expulsar el aire viciado, con lo cual no solo atraviesa los ambientes, sino que también en determinadas épocas del año puedo generar esa apertura y lograr mayor o menor incidencia e impacto del aire y de la luz. Bueno, la estructura y los materiales. Toda esta situación de poder justamente diseñar la piel es una cuestión que la vamos a ir viendo en el curso. La materialidad, la innovación tecnológica, cómo se relaciona la estructura con la envolvente y cómo también tratamos de generar innovación tecnológica, no solo en la técnica constructiva, hablando de los materiales, sino también en el diseño. Bueno, algunas imágenes que demuestran que esta teoría y este proyecto realizado realmente llega a cumplir con esos programas y esos conceptos iniciales que veíamos se proponen los proyectistas. Realmente lo logra. Vemos que los espacios interiores, lejos de ser unos espacios oscuros, muy angostos, logran tener esa incidencia de iluminación natural, directa o indirecta, y prácticamente la utilización de los espacios sin necesitar una iluminación artificial. Bueno, casi prácticamente todos los espacios habitables de la vivienda tienen una situación de iluminación natural bastante proporcional entre sí, ¿sí? Inclusive artificial, como en este caso en alguna situación de escalera o de acceso, pero que toda la vivienda más o menos trata de generar en su espacialidad algunos un poco más, otro poquito menos, ¿no? El espacio verde, pero también estas claraboyas que nos dan y nos brindan esa posibilidad. La vegetación como un aspecto muy importante en su frontalidad, en su parte posterior también. El nivel de luminosidad de esta circulación vertical, diríamos que es prácticamente muy, muy interesante realmente. La situación de espacio y de patio exterior, también, obviamente, con un nivel de luminosidad muy importante,
e inclusive el diseño de todos los elementos de panelería vidriada, todo lo que es carpintería, ¿no? Con elementos de puertas que se abren y demás. Bueno, con esta última imagen finalizamos la charla. La idea sería, por parte de ustedes, no sé si Jorge vos querías agregar algo más de la charla, o si ya quieren que pasemos a alguna pequeña conversación sobre dudas de la charla, algo para agregar o consultas. No, yo lo que quería decir más o menos, creo que en estos ejemplos tratamos de replicar un poco cómo son las estrategias que se suelen utilizar teniendo en cuenta todos los factores, ¿no? El trabajo que nosotros le pedimos hoy a los chicos que tienen que entregar hoy tenía que ver no con hacer este trabajo, sino con una comparativa, digamos, entre cómo tenían ellos la vivienda desarrollada y qué nivel de analogía tenía con el entorno donde se implantaba. Esto ya es acción, lo que nosotros mostramos. Ya son estrategias definidas de cómo abordar el tema, digo, que es muy diferente a la que hicieron ellos, que de tratar de ubicar el elemento y analogarlo con el lugar. Bien. Sí, se escuchó un poquito cortado, se ve que la señal es un poquito débil. Bueno, ¿alguno tiene Sí, alguna un punto. consulta, alguna pregunta de los alumnos? ¿Algún comentario respecto a la charla? Si no, si quieren directamente pasamos un poco a las consultas respecto a la segunda consigna, que es la que hoy están entregando. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Mira, yo estoy un poco con delay directamente desde la consigna 1. Una cuestión de que toca hacerle compra a mis padres, digamos, y por la situación más o menos, ya esta semana me pude acomodar, porque yo estoy haciendo 3 asignaturas vía online, digamos. Entonces, si bien lo tomo como si fuese el día de la facultad, hoy es viernes, corresponde que esté haciendo esta asignatura. Yo luego a la tarde hago procesos constructivos 2, bueno, y los miércoles estoy haciendo producción de obras 1. Entonces más o menos trato de meterme en esos días, más allá de que miro el Facebook, si por ahí hay una charla que de repente, como no estoy haciendo arquitectura, ya unos profesores han metido charlas para, por ejemplo, un lunes. Digamos, como no hago arquitectura, puedo acceder, digamos, a no ser que no sea justo el día. Bueno, hoy es el día que estamos haciendo esta asignatura. Así que estoy un poquito con delay analicé la zona que me tocó y estoy viendo todavía el prototipo que no me encaja ni a patadas con lo que estuve viendo con la zona. Yo por ahí ya tendría que buscar otro tipo de prototipo, o buscarme otro. No, precisamente, bueno, dale. No, Sí. el tema no es que tiene que coincidir con el lugar, sino que Sí. detectar, bueno, si vos detectaste que la mayoría de las cuestiones que posee la vivienda Sí. no son compatibles, bueno, es bueno que lo tengas eso en consideración porque son los que te van a dar la pauta para una reformulación que va a venir Bien. ahora, a partir de la próxima etapa. Perfecto. Está bien que lo hayas comparado y que hayas establecido ciertas conclusiones. Sí, lo que me faltaría es entregarlo a mí me tocó al docente Jorge, me tocó. Jorge. No estoy viendo ahora la pantalla, digamos, no se me desapareció. Y bueno, lo estaría entregando en este fin de semana, pienso hacerlo y entregar las 2 consignas enteras, digamos, porque si no me voy a atrasar mucho y no es la idea. Y lo que te quería preguntar, así a modo general, es la aislación, que ustedes decían que está ya el extremo es usar materiales del lugar, por ejemplo, como mostraban esa casita hecha con cañas, esto que te lo otro. Después están las que están fabricadas por el hombre, digamos, que genera energía, que se transforma y todo lo que han mencionado. Pues, por ejemplo, para hacer hormigón precisas mucha energía.
Por ejemplo, si yo hago una casa me toca que decido de la tecnología que voy a usar, va a ser ladrillo. Lo que pasa que el aislante, cuando usa aislante térmico, si uso poliestireno expandido, por ejemplo, o poliuretano proyectado, el poliuretano es como retóxico, digamos, pero sin embargo lo usan en las construcciones. Yo no sé hasta qué punto uno puede decir, por más que eso quede hermético después, porque yo lo vi en una construcción, pusieron unos ladrillos, esto lo vi en Uruguay, ticholo, le dicen, es tipo un ladrillo hueco, pero no sé por qué le dicen ticholo, qué sé yo. Le pusieron después unos fierritos, le echaron el poliuretano proyectado, esos fierritos que le tiraron era para enganchar una malla eléctrica soldada, porque después le hicieron un encofrado con fenólico y le tiraron hormigón y una manguera para vibrarlo. Entonces quedaba espectacular de afuera la estética. Era un hotel en Uruguay, digamos. Y adentro estaba hermoso, pues estaba todo revestido de madera, esto que el otro. Yo eso es lo que voy, cuando decidimos después el día de mañana. Acá estamos viendo las cosas naturales, orientar ver la vivienda, ver lo de la ventilación cruzada gracias a los vientos predominantes, tratar de localizar la vivienda, la captación solar, por ejemplo, en cuanto a la luz cenital para ahorrar energía eléctrica, y también la biomasa esa que ponían abajo, según la vivienda, puede captarla desde la tierra directamente el sistema de calefacción o de enfriamiento de una vivienda. Digamos, en la ciudad, ponele que me tocó justo en la ciudad casco, pero por ejemplo, hay cuestiones que las voy a poder absorber y otras por ahí no. Entonces a lo que voy es que a veces los materiales son de por sí que uno vaya a utilizar, no te queda otra que usar lo que hay en el mercado, porque no me voy a poner a inventar un material que sea súper ecológico por cuestión de tiempo, ¿no? Lo que te quiero decir es que no hay que tomar ya, primero que es temprano para tomar la decisión, vamos a verlo a partir de otras clases, pero es temprano para tomar la decisión de qué tipo de material. Segundo, no hay que descartar ningún material. Bien. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver con los recursos que uno posee. Ajá. Y en tercer lugar, yo creo que ya lo dije esto, pero no vamos a tratar de replicar las técnicas tal como existen hoy tradicionalmente, sino que vamos a hacer una repropuesta de innovación tecnológica. Bien. Y que tiene que ver con, por ejemplo, la innovación que mostró Julián con el último ejemplo. En cuanto a materiales, hay que aclarar algo. Con los materiales naturales, uno quizás tenga la posibilidad y tomarlo directamente de la naturaleza y desarrollarlos concretamente, o muchas veces son materiales del lugar que sufren algún tipo de proceso industrial, como en el caso de la vivienda que mostramos, que tiene toda esa envolvente de madera. Es madera que está industrializada, pero es madera del lugar. Entonces, hay que tratar de tomar todos estos aspectos con un poco de criterio más de análisis, un poquito más profundo. No hay que tratar de replicar enseguida todo de un modo directo. Tiene un previo estudio toda esta cuestión. Sí. No sé, Julián, si vos querés agregar algo de eso. Sí, me parece que obviamente es algo hasta bastante natural y nosotros lo vemos porque nos pasa desde hace años con estas clases, que aparece como una situación de que ustedes en general quieren llegar a esos programas o a esas situaciones que estos ejemplos cumplen. Es muy difícil. Primero por la cuestión de los recursos locales, de la situación regional, de la información que tienen de donde les toca intervenir en los climas, que ahora tuvimos en cuenta que son esos 4 climas en República Argentina. Con lo cual, nosotros lo que tratamos de hacer, mostrando ciertos conceptos y avanzando con las teorías que son varias teóricas, y con las consignas que ustedes tienen que trabajar, es que ustedes vayan incorporando al proyecto determinadas cuestiones, no que aparezca un megaproyecto donde contemple todo
sea 100% sustentable, sea 100% renovable, y sea... no, ¿se entiende? O sea, no caigan en esa vorágine de pensar que el proyecto tiene que tener una cobertura al 100% del etiquetado, la eficiencia, los recursos, ¿sí? Es un trabajo donde ustedes tienen un edificio para rediseñar, lo van a comenzar a rediseñar en base a estas consignas y a estos criterios y herramientas que les vamos a ir nosotros aportando, y es un trabajo que son 12 clases, con lo cual, como decía Jorge, no quieran ya definir y tener el edificio exacto y perfecto para que funcione de una manera. Justamente si el edificio que tienen no tiene nada que ver con el clima que les dimos, mejor, porque quiere decir que van a tener que analizar y van a tener que un poco desarmar, desarticular ese diseño y poder rediseñarlo con los criterios que nosotros estamos tratando de que incorporen a su metodología, ¿se entiende? Sí. Y otra cosa más que quiero que recién escuché, ustedes entiendan que nosotros, para dar clases virtuales y para poder avanzar de esta manera, la única forma que tenemos de saber si los alumnos están trabajando es que nos entreguen las consignas en tiempo y en forma. No tenemos otra manera. ¿Por qué? Porque no tenemos la clase presencial. No tenemos forma de pasar una lista. Sí estamos tomando nota de quiénes están conectados ahora, por ejemplo. Pero no tenemos manera, con lo cual, si se llega a extender la cuarentena y nosotros tenemos que tener toda la cursada en forma virtual, sí, no da lo mismo quien entrega que quien no entrega. Perfecto, Con lo cual, nuestro único registro de que ustedes están trabajando y están cursando es que nos entreguen las consignas en tiempo y en forma, no hay otra manera. Correcto. Esto es importante aclararlo, y nosotros inclusive, esto se los quiero avisar, de acá a una semana vamos a hacer un filtrado del grupo, porque tenemos 196 miembros en el grupo y en realidad hay 140 personas para cursar, con lo cual no sabemos de dónde tenemos 40 personas o 40 miembros más. Entonces, en base a lo que ustedes entreguen de las consignas y a la presencia en las teóricas, vamos a hacer un filtrado para que solamente quede la gente que está en posición de cursar. Porque nosotros armamos un grupo abierto y vimos que se anotan personas que no forman parte del curso, además de la gente condicional que está resolviendo el tema de los papeles. Nosotros, yo explico esto porque para nosotros no es nada fácil poder llevar adelante y cumplir con lo que nos pide la universidad, que es dar clases virtuales. Entonces, sí, claro. Lo que les pedimos a ustedes es que traten de aportar lo más que puedan. Si alguno tuvo un problema y no entregó, que avise, que le avise al docente. Claro. Pero nosotros estamos en un momento muy complejo porque tenemos que lograr que ustedes cursen, que no pierdan el año, impartir las mismas teóricas y los mismos objetivos que tenemos que en clases presenciales, y nos está costando un montón porque no tenemos las herramientas adecuadas, ¿sí? Bien, yo ya te aviso, Jorge, yo me llamo Karina Ancudowis, que bueno, en este fin de semana voy a realizar las dos consignas y algo tengo armado, pero bueno, lo tengo que escanear y enviártelo. Digamos, me atrasé por unas cuestiones personales de tener que, sí, ir a asistir a mis padres, digamos. Digamos. Se entiende. No dejes de estar, lo único. ¿Viste? Así, Claro. que va a ser muy difícil después ponerse al día con sí, todo. tal cual. Si me atraso mucho, se me va a hacer cuesta arriba y sí, tengo claro. tres, claro. Listo. Muy bien, perfecto. Más que nada porque nosotros tratamos de ser conductivos, tratar de referir la clase y relacionarla después con las distintas actividades prácticas que le vamos proponiendo. Sí. Yo es la segunda clase que participo y sí. Bien, muchas gracias, listo. No, por favor. Por el momento no tengo más nada que preguntar, sino solo hacer. Gracias. Bien, les queríamos avisar, nos quedan apenas 10 minutos de conexión porque esta conexión es a través de universidad, a través de la facultad y la tenemos hasta las 12 horas. Les queríamos avisar
que una vez recibidos los trabajos de la segunda consigna, luego vamos a estar subiendo la tercera consigna, ¿sí? Que ya tiene que ver con el avance del trabajo, y a partir de la semana que viene les vamos a subir algunas instrucciones y demás. Vamos a pedir que todos tengan mail de Gmail, el que no tiene que se lo genere, porque vamos a trabajar con la aplicación Classroom, que es la misma aplicación que utilizan en los colegios secundarios, que es bastante simple. El que no la tiene les podemos enviar algún instructivo, porque de hecho tenemos nuestras casillas saturadas, porque somos docentes en otras materias. Imagínense, 50 alumnos cada uno, y todos enviando los trabajos, las casillas de correo se saturaron, con lo cual tenemos que saltar a alguna plataforma que nos pueda dar la posibilidad de que ustedes nos suban un trabajo y que nosotros lo podamos ver, corregir, intercambiar. Y nos parece que la más simple es Classroom. Para el que no lo conoce, que se vaya poniendo un poco a tiro. Les podemos subir algún tutorial, lo van a encontrar también en YouTube, hay tutoriales de todo tipo. Pero esto lo vamos a comenzar recién la semana siguiente. Y aparte, pensando en que si la cuarentena realmente continúa y puede ser que tengamos una cruzada 100% virtual, no lo sabemos, tenemos que tener una plataforma donde ustedes nos puedan ir virtiendo y enviando croquis, planos y todo lo que van trabajando, y esto a través de nuestra casilla de correo ya vimos que es muy difícil, con lo cual les iremos avisando la semana que viene cómo nos vamos manejando, lo haremos en forma ordenada, tranquila, pero bueno, vamos a tener que incorporar nuevas herramientas, ¿sí? Así que quien no tiene una casilla de Gmail, por favor que ya se la vaya creando, porque para utilizar Classroom, que es una aplicación gratuita, tienen que tener casillas de Gmail. Bueno, no sé si alguno tiene algún comentario más. Bueno, también con la nueva consigna... Yo, por ahí es muy puntual. Hola. Ahí la mandé escrita, pero nada, la comento ahora. Yo recién ayer me pude yo escucho comunicar. apenas, se ve que se corta mucho la comunicación. Hay que hablar pausado. Bueno, yo tuve un problema. Recién ayer pude acceder al Facebook y estuve leyendo los textos. Quería saber si podía entregar las dos consignas juntas. Yo estoy anotada como regular. Sí, tenés que entregarlas las dos juntas lo antes posible. Listo. Bueno, joya. Gracias. La idea, o sea, el otro problema que tenemos con generar esta cursada virtual es que tienen que ir todos al mismo ritmo, porque no está lo presencial de, yo el viernes pasado no pude, con lo presencial uno puede resolver muchas situaciones que desde acá es imposible. Entonces, lo que les pedimos a ustedes es que por favor avancen en bloque y que todos puedan, más o menos, si alguno tuvo un problema, lo avisará o subirá una parte, pero que todos avancen en bloque, porque encima de poder resolver esta problemática, de cómo poder nosotros vertir la cruzada, también nosotros tenemos que evaluar virtualmente, que es el principal problema que tenemos. Entonces, yo no quiero trasladarle un poco esta problemática a ustedes, pero sí les quiero poner en qué punto nos encontramos los docentes de que hoy estamos ante una nueva situación. Nosotros entre martes y miércoles estamos haciendo recibir a 8 personas vía online, que son gente del plan egreso. Entonces estamos con nuevas actividades que nos hacen tener que asegurarnos de cómo podemos evaluar realmente, concretamente a alguien que lo estamos haciendo de forma virtual. Entonces, tratemos de tener ese ida y vuelta y ustedes, por favor, vayan cumpliendo con las consignas que les vamos pidiendo. Muchas gracias. Bueno. Yo estoy en la misma situación que la chica que habló recién. Bueno. Bueno, tómense el fin de semana. Sí. Para ponerse al día. Pero al día, recontra al día. Cosa de que arranquemos el lunes, arranquemos todos iguales. Si a alguien le faltó enviar la segunda consigna, la primera y la segunda, tomemos como límite el fin de semana, ¿sí? Entonces tómense hoy, mañana, pasado, y por favor pónganse al día, si estamos todos avanzando en bloques, ¿sí? Ok, gracias.
Total, sabemos que el fin de semana no van a poder salir ni van a poder ir a ningún lado, así que se pueden poner al día. Y otra también, utilicen los medios, el Facebook y demás, nos pueden hacer consultas, enviar mensajes, no hay ningún problema. Nosotros estamos... Este domingo cerramos, Julián. ¿Cómo? Que este domingo cerramos. Sí. Muy alejado de la Pascua. Estamos dedicados muchas más horas que la... Lo cual creo que para ustedes eso es un trabajo, una pregunta, una consulta. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a cortar la comunicación, que creo que teníamos tiempo hasta las 12, faltan 5 minutos. Si alguno quiere preguntar algo más, y si no, ya damos por finalizada la... Hay un par de preguntas en el chat que hicieron compañeros que están interesantes. Sí. No sé si hay tiempo. No sé si lo leen. A ver, la que dice... No, bueno, esta la vimos recién, la de las consignas. Caterín, cancelaste el audio, no sé si estabas hablando vos. Sí, era para aclarar eso, porque son dudas que también tenía yo y que por ahí son interesantes que las respondan. Dale, preguntalas, por ahí se hace mejor que leer. No, igual, yo no tenía dudas, me dieron la misma cuando las leí. Por ejemplo, cuando hablaban de la ¿cómo se dice? La energía geotérmica, que habían preguntado, sí. Yo no me acordaba cuál era, que la habían mostrado una imagen en el teórico. Sí, está buenísimo. Me pareció interesante, porque la verdad es que yo no tengo tampoco ni idea o alguna idea de cómo se trabaja eso acá en Argentina. O sea, ¿hay algún ejemplo en el que se pueda analizar? En Argentina mucho todavía no está muy desarrollado. Generalmente se da en los países que tienen como una diferencia de temperatura un poco más brusca, pero bueno, hay mucha tutoría y inclusive podés averiguar bastante. Y como yo le puse, cuando no sabían, bueno, indaguen un poquito en el significado. Geo es tierra, térmica, temperatura, no hay mucho más para ¿no? A veces... Es bastante simple el concepto, a cierta profundidad. La temperatura de la Tierra es constante todo el año, en verano y en invierno. Con lo cual, eso te permite en verano poder enfriar el aire o el agua, lo que sea, llevándolo a cierta profundidad y haciéndolo retornar a la superficie. O sea, podrías calentarlo en invierno y podrías enfriarlo en verano de forma natural, ¿sí? Bueno, nos quedan apenas 2 minutos de conexión, así que cualquier otra consulta o pregunta la pueden seguir haciendo vía Facebook. Acá hablan de los ejemplos del trabajo de videollamada pasada la consulta. No entiendo la última pregunta. No, porque en realidad no fue una teórica, fue abrimos el Zoom para consultas. Y fue ahí donde vos mostraste un par de ejemplos, por eso. Y bueno, seguramente capaz que podemos llegar a hacer también algún encuentro vía Zoom, pero ya con los que pidan o quieran, como para hacer algún intermedio entre viernes y viernes, ¿sí? Seguramente el viernes que viene vamos a tener una teórica nuevamente, será el mismo horario, pero entre semana, por ahí puede llegar a ser el martes, podemos llegar a conectar a quienes puedan o quienes quieran y hacer una ronda de consultas, y ahí podemos mostrar algunos ejemplos o refrescar algunos, no hay ningún problema. Como para organizarlo, habría que organizarlo en el Facebook general de la materia. Bueno, generalmente que tengan buen día y... con Zoom. Entonces, para coordinar todo un día, podemos coordinarlo ahí. ¿Esta clase se puede volver a ver? Disculpa. Chao, hasta luego. Sí, la están grabando desde la FAO, así que eso nos vamos a encargar nosotros. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego, buen día. Hasta luego. No le dibujen cosas.